Cordial saludo, mi nombre es Mauricio Calle, voy a realizar el taller final del curso Algoritmos y Estructuras de Datos 2, docente Eliana Londoño. El primer punto dice, dadas dos pilas, determinar si al sumar los elementos almacenados en cada una de ellas se obtienen resultados iguales. Puede emplear cualquier estructura para lograr este objetivo, es decir, debe extraer los datos de la pila y trabajarlos en un vector o una lista. Bueno, lo que yo hice es lo siguiente. Tenemos dos pilas, entonces la pila 1 la voy a extraer y a pasar a un vector 1. Y la pila 2 la voy a extraer y la voy a pasar a un vector 2. Entonces, bueno, lo que yo hice aquí es contar cuántos elementos tiene la pila 1 y cuántos elementos tiene la pila 2. Eso no es necesario, pero aún así yo lo quise hacer así. Entonces tenemos un contador que almacena la cantidad de elementos de la pila 1. Entonces empezamos desde la cabeza, mientras AUS 1 sea diferente de null, empezando por la cabeza. Entonces el contador va a incrementar en 1 y va a pasar al siguiente dato de la pila hasta que llegue a null, y al final va a tener el número de elementos de la pila 1, y así lo mismo con la pila 2. Bueno, lo siguiente, ya aquí vamos a pasar los elementos de la pila 1 al vector 1. Entonces vector 1, su dimensión va a ser la cantidad de elementos de la pila 1. Entonces digamos que si la pila 1 tiene 3 elementos, entonces la dimensión del vector va a ser de 3. Empezamos desde la cabeza de la pila 1. Esto va a ser para el ciclo. Aquí vamos a almacenar la suma del vector 1. Vamos pasando elementos de la pila 1 al vector 1 y a su vez vamos sumando sus elementos. Entonces mientras AUS 1 de la pila 1 sea diferente de null. Entonces empezando por la cabeza. Entonces asignamos al vector en la posición 1, le asignamos aus1.dato, es decir, el primer elemento de la pila, el que está en la cabeza o en el tope. A suma le vamos a asignar el elemento que almacenamos en el vector, y el índice va a incrementar, y a la pila va a pasar al siguiente dato, y esto se va a realizar hasta que el auxiliar 1 sea diferente de null y ya todos los elementos se hayan pasado al vector. Es decir, que si el vector la pila tiene 3 elementos, entonces todos los 3 elementos se van a pasar al vector posición 1, 2, al 3, y se van a sumar los 3 elementos. Y lo mismo sucede para la pila 2. Todos los elementos de la pila 2 se van a pasar a un vector 2. Y se va a hacer lo mismo, se van a pasar sus elementos y se van a sumar. Bueno, aquí tenemos un condicional, que si la suma del vector 1 es igual a la suma del vector 2, entonces me imprima los resultados de las sumas de ambas pilas son iguales. En caso contrario, los resultados de las sumas de ambas pilas no son iguales. Entonces hice un ejemplo. Digamos que la pila 1 tiene 1, 2, 3, 4 nodos, ¿cierto? Entonces empezamos por el tope. Entonces tenemos un elemento 1, aquí tenemos un elemento 2, 3, 4 y nulo. Y en la pila 2 tiene los mismos elementos pero en diferente orden. Entonces los elementos de la pila 1 les vamos a pasar a un vector 1 y los elementos de la pila 2 les vamos a pasar a un vector 2. Entonces este primer elemento, o sea el topo, se va a pasar a la casilla del vector 1, y así sucesivamente el 2
a la casilla 2, el 3 al 3 y el 4 al 4. Y lo mismo para la pila 2, se va a pasar al vector 2. Entonces el tope, el número es 4, entonces va a pasar a la casilla 1 el 4. El 3 a la casilla 2 el 3 y así sucesivamente. Y lo que hace la suma es sumar los elementos. Entonces 1 más 2 más 3 más 4. Esto me da 10. Y en el vector 2, 4 más 3 más 2 más 1 me da 10. Entonces en este caso, como son iguales, entonces es donde se imprime que los resultados de las sumas de ambas pilas son iguales. Si fueran elementos diferentes, sería lo contrario. Bueno, seguimos con el otro punto. Entonces el otro punto, el 2, dice, lea el siguiente árbol en preorden, posorden e inorden. Listo, entonces le vamos a leer primero en preorden. Preorden dice raíz, izquierda, derecha. Entonces primero se lee la raíz. Entonces la raíz es A. Listo, entonces A va de primero. Después dice izquierda. Entonces, ¿cuál es la izquierda de esta raíz? El B. Bueno, se pone B. Después dice, ahora esta es la raíz. Dice izquierda, D. Se pone el D. Bueno, como ya este no tiene izquierda, ya se le dio su raíz, entonces ya sigue hacia la derecha, o sea E, se pone E. Después dice raíz, entonces pasamos a este lado derecho, se lee la raíz, raíz C. Después dice su izquierda, F. Como no hay más izquierdas, entonces pasamos a este otro, raíz o derecha, raíz porque este no tiene derecha, entonces ya ese raíz G y aquí ya termina. Bueno, vamos a leerlo en inorden. Entonces dice izquierda, raíz derecha, entonces izquierda, entonces empezaría en el D. Entonces D, después dice raíz, ¿cuál es la raíz? Su raíz es B. Y después dice derecha, ¿cuál es la derecha? E. Se pone E. Después otra vez cogemos, pasamos a la raíz. Bueno, entonces dice raíz, ya empezamos, bajamos al F, o sea, otra vez volvemos a empezar por la izquierda y tenemos F. Después dice raíz, C y derecha, G. Y así se lee el inorden. Después le vamos a leer en posorden. Entonces dice izquierda, derecha, raíz. Entonces izquierda, empezamos por la izquierda, D. Listo, dice izquierda, derecha. ¿Cuál es la derecha? La derecha es este, E. Y derecha pasamos a raíz, B. Entonces te tiene D, E, B. Después dice, va otra vez por la izquierda. Entonces F. Dice derecha, su derecha, G. Y leemos otra raíz, C. Y de último, la raíz principal, A. Bueno, pasamos al punto 3. El punto 3 dice lo siguiente. Se tienen dos árboles. Se necesita determinar cuántos elementos mayores que X hay en el primer árbol y cuántos menores que X hay en el segundo árbol. Bueno, entonces yo puse estos dos árboles de ejemplo. Entonces se necesita buscar cuántos mayores que X hay en este primer árbol y cuántos menores que X hay en este segundo árbol. Entonces yo voy a hacer un recorrido en inorden. Aquí tiene el código respectivo. Para trabajar más cómodo y explicar mucho mejor, voy a pasarlos a PowerPoint. Bueno, entonces este es el árbol 1. Entonces primero que todo leemos X, le preguntamos al usuario cuánto vale X. Entonces el usuario supongamos que va a decir que X vale 15. Entonces imprimimos mayores que X del árbol 1. Contador es igual a 0.
En el contador vamos a almacenar la cantidad de números mayores a x, en este caso mayores que 15. Entonces, en orden izquierda nos venimos por la izquierda, le damos su raíz, 1 es mayor a 15, 1 no es mayor que 15, entonces el contador sigue siendo igual a 0. Seguimos. En orden derecho, como no tiene derecho, volvemos a la raíz. El algoritmo recuerda, es recursivo. Entonces volvemos a la raíz, le damos 8. 8 es mayor a 15, 8 no es mayor a 15, entonces el contador sigue siendo igual a 0. Y después, en orden derecho, no tiene derecha. Entonces vuelvo a recordar. Pasamos a raíz, 14. 14 es mayor a 15. 14 no es mayor a 15, entonces el contador sigue siendo igual a 0. Bueno, después dice, volvemos a leer izquierda, entonces nos situamos en el 16. 16 es mayor a 15, 16 es mayor a 15. Bueno, entonces contador va a ser 1, ¿cierto? Después dice, pasamos a raíz, o sea al 18. 18 es mayor a 15. 18 es mayor a 15, entonces contador va a pasar a 2. Listo. Después dice en orden derecho, entonces en orden derecho es 19. Nos situamos en el 19. 19 es mayor a 15, 19 es mayor a 15, entonces contador incrementa en 1, entonces contador va a ser igual a 3. Volvemos a raíz. Volvemos a raíz, 20. 20 es mayor a 15, 20 es mayor a 15, entonces contador va a ser 4. Después dice, volvemos a leer izquierda, nos situamos en el 22. Entonces 22 es mayor a 15, 22 si es mayor a 15, entonces contador va a ser 5. Después dice, leemos raíz, 44, nos situamos en 44. 44 es mayor a 15, 44 es mayor a 15, entonces contador va a ser igual a 6. Y después dice, en orden derecho, pasamos al 50. 50 es mayor a 15, 50 si es mayor a 15, entonces contador va a ser igual a 7. Entonces, al final imprimimos, hay contador, ¿cuánto vale contador? Contador vale 7, mayores que x, ¿cuánto vale x? Vale 15, entonces dice, hay 7 números mayores que 15. Listo. Pasamos al árbol 2. En el árbol 2 vamos a hacer lo mismo, solo que con los menores. Entonces, el usuario ya había dicho que valía x valía 15. Entonces, contador 2, vamos a almacenar los números menores que 15. Entonces, necesitamos en el 5. 5 es menor a 15, sí. Entonces, contador vale 1. Después necesitamos raíz, 11 es menor a 15, sí. Entonces vale 2. Contador vale 2. Después dice derecha, 13 es menor a 15, 13 si es menor a 15, entonces contador va a ser igual a 3. Listo. Después dice que nos situamos otra vez en raíz. Entonces recordamos raíz, 43. 43 es menor a 15, 43 no es menor a 15. Pasamos al 50, entramos por izquierda. 50 no es menor a 15, entonces pasamos a raíz, 55. 55 tampoco es menor a 15, pasamos al derecho. 56 no es mayor a 15, 56 no es menor a 15, volvemos a raíz. 67 no es menor a 15, pasamos otra vez por izquierda. 68 no es menor a 15, entonces subimos a raíz. 70 no es menor a 15, bajamos al derecho. 74 no es menor a 15, volvemos a raíz. 80 no es menor a 15, volvemos a pasar por izquierda. 90 no es menor a 15, subimos a raíz. 92 no es menor a 15, pasamos a derecha. 95 no es menor a 15, es decir que solo hay 3 números menores que 15, el 11, el 5 y el 13. Entonces pasamos a imprimir, hay contador 2 números mayores que x, contador 2 vale 3,
X ya dijimos que era 15. Entonces hay 3 números menores que 15. Muchas gracias, eso es todo.